Hola, yo soy Marcelo San Martín del Hospital Ramón y Cajal en Madrid y voy a presentaros los protocolos de la sección de arritmias, pero no puedo hacerlo sin antes dar unas pinceladas sobre la aproximación diagnóstica con base a la anamnesis. La historia clínica, la exploración y el electrocardiograma son elementos fundamentales en la evaluación y tratamiento de estos pacientes. Parece mentira que el concepto que tenemos de arritmias, a veces interpretar electros complejos o trazados de estudios electrofisiológicos, esto no es lo más importante. Lo más importante es la anamnesis, la clínica. Entonces voy a intentar convenceros de esto. He grabado ya una presentación sobre síncope. Está en este mismo canal de YouTube, échale un vistazo si no lo has hecho ya. Y esta de aquí va sobre palpitaciones y extrasístoles, cómo sacar el máximo jugo de la anamnesis y al final vamos a empezar los protocolos. ¿Ok? Vamos. Palpitaciones o taquicardias o vuelco, vacío, maripositas, mariposas, gas. La verdad es que el número de términos que emplean los pacientes para describir sus síntomas es muy variable. Depende obviamente de la región, del país, del lugar donde estás, cómo lo describen los pacientes. Debemos sacar el máximo provecho de esta descripción porque nos va a dar muchas claves para el diagnóstico y por lo tanto también para el tratamiento. Pues así que en la historia no me llega solo con decir palpitaciones. Esto pues es totalmente insuficiente. Hay que preguntarles y describir después la localización, cómo son, cómo las perciben, el inicio y el final, es decir, cómo empiezan y cómo terminan, si tienen relación con esfuerzos u otras actividades. Por ejemplo, si la sienten en el pecho o en el cuello, si es un único vuelco o un latido fuerte único, si ocurren con frecuencia cardíaca rápida o normal. Aquí es útil hacer que repitan con la mano sobre el pecho o en la mesa de la consulta cómo hace su corazón en este momento. Por ejemplo, así, como... O, o es simplemente... ¿no? Lo que sería una frecuencia cardíaca normal, simplemente los latidos más fuertes. Algunas veces se siente el latido en la almohada o algo parecido, en general de noche, al acostarse. También les pregunto si es rítmico o muy arrítmico y con la mano, ¿no? Como he hecho hace un ratito, como si fuera una fibrilación auricular. Esto me puede dar la clave. Y sobre el inicio y el final, si es brusco o como casi todas, si se van quitando poco a poco de forma gradual. Casi todas son bruscas, pero es muy variable si se quita rápido, se quita en un latido único, o si se quita poco a poco, como que, me voy tranquilizando, me voy encontrando mejor, doctor, que esto a veces lo cuenta. Esto es importante para diferenciar la taquicardia sinusal de otras taquiarritmias. La taquicardia sinusal es la que se va quitando poco a poco y también tiene una frecuencia cardíaca variable entre un episodio y otro, por si el paciente tiene cuidado, si no los instruís así, de cuantificar la frecuencia cardíaca. Y por último, hay que ver la relación con el esfuerzo, con el sueño nocturno. Las taquicardias sinusales o los extrasístoles benignos son los más habituales cuando la persona se mete en cama para dormir, ¿vale? Y la relación con esfuerzos es importante para ver si podemos intentar pillarlas con una ergometría, por ejemplo. Algunas vías accesorias también se manifiestan así, ¿vale? Y es interesante si una taquicardia despierta al paciente por la noche o si se despertó sobresaltado, imagínate un sueño, y después empezó con la taquicardia. En el segundo caso pensaré en sinusal, sobre todo si se fue quitando la taquicardia poco a poco después. Y todo esto es muy fácil de describir, de comentar, pero no siempre es fácil sacarle la anamnesis. Depende de tu trabajo el conseguirlo e interpretar esto, porque a veces no es fácil. ¿Okay? Y hay algunos elementos básicos que son fundamentales de la historia clínica, que hay que sacarlo con anamnesis dirigida. La historia previa de cardiopatías, de cirugía cardíaca, historia familiar de muerte súbita, si el paciente tiene disnea de esfuerzos y ortopnea, historia compatible con angina o de síncope, y algunos pacientes con esta sistolia muy frecuente a veces cuentan una sensación de opresión que es continua, dura horas, y que esto no lo debéis confundir con angina, que no puede durar horas una angina salvo un infarto, ¿vale? Y
el electrocardiograma basal es vital, ¿no? en la valoración de los pacientes. No solo buscaremos arritmias, como también otros elementos del trazado que sugieran cardiopatía, datos de preexcitación, bloqueos de rama, extrasistolia, fibrilación auricular, elevación del punto J en V1, V2, que podría ser un Brugada, o el QT largo. Bueno, de lo más frecuente de encontrar en la consulta son los extrasístoles o latidos prematuros. Un médico que no ha visto un paciente con extrasístole es un médico que no ve pacientes. O sea, más de la mitad de las personas ha notado alguna vez algún síntoma de extrasistolia o las tiene como hallazgo en un electro. Eso es porque es parte integral de un ritmo cardíaco normal de todo ser humano. De estas, las extrasístoles, los más frecuentes en personas mayores con hipertensión arterial, cardiopatía estructural o no, enfermedad aterosclerótica, son los extrasístoles supraventriculares, que pueden ser también auriculares o de la unión AV, por subdividirlos. Aquí en este ejemplo veis los complejos prematuros auriculares. Las P sinusales, recordad, sinusal, una P sinusal es positiva en 1, 2 y AVF. Esas P son diferentes de esta otra, que está aquí, el azul más pequeñito, que se adelanta al ciclo sinusal. Después de este complejo QRS de morfología igual al sinusal, hay una pausa compensatoria. Hay otra P no sinusal más adelante, aquí verdecita, más chiquitina. Ambos complejos prematuros estos son auriculares. Esto es benigno. No requiere maniobras diagnósticas o terapéuticas específicas en la mayoría de los pacientes. ¿Okay? Siguiendo con los extrasístoles supraventriculares, hay que fijarse que no siempre tienen un patrón que acabo de mostrar con el QRS estrecho. El que acabo de mostrar es el más frecuente, ¿vale? La mayoría de las veces sin una onda P que lo preceda. A veces hay una P que conduce al ventrículo, pero lo hace con retraso, que viene aquí representado en el medio como RBBB, ¿no? The Right Bundle Branch Rock. Ese retraso por la rama derecha es el más frecuente. Aquí está un ejemplo. Es que hay un extrasístole, parece ventricular, pero no lo es, ¿vale? Porque tiene una onda P, no es sinusal, que precede este complejo, que ha conducido con patrón de bloqueo de rama derecha. En el concepto de arritmias, bloqueo de rama derecha es cuando es positivo en V1, ¿ok? Y bloqueo de rama izquierda es cuando es negativo el complejo QRS en V1. Y la última opción que quería mostraros es aquella en que la onda P de estímulo auricular encuentra el nodo AV y ahí se bloquea, al estar el nodo AV en periodo refractario. Es el ejemplo más a la derecha de la diapositiva. ¿Okay? Ahí va un electro, un trazado. No confundir esto con un bloqueo AV MOVITZ 2. En el bloqueo AV de segundo grado MOVITZ 2 se bloquea una P sinusal. Esta no es sinusal. Podéis ver cómo es de morfología diferente y no viene en el ciclo previo de ondas P. ¿Vale? Se acorta, es un latido prematuro, pero pilla el nodo V en periodo refractario. Se ve la pausa compensatoria, pero no se ve ningún complejo QRS. Pues vamos ahora con los ventriculares, extrasístoles ventriculares. Son muy frecuentes, en especial en gente joven y sin cardiopatía, y una de las causas más frecuentes de consulta, una fiebre, como la fiebre mismo. O sea, la mayoría de las veces son poco repetitivos en un ciclo diario y pueden ser asintomáticos o producir el típico vuelco o como si se le parara el corazón. En el ejemplo veis una de las morfologías más frecuentes, con un patrón de QRS ancho, con complejos positivos en cara inferior, es decir, son positivos en 2, 3 y AVF, los extrasístoles son positivos en 2, 3 y AVF, y por lo tanto tiene un eje vertical, vienen del tracto de salida, o sea que van de arriba a abajo. Saber si vienen del tracto de salida izquierdo o derecho, es decir, del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, no es tan fácil, ¿vale? Hay que mirar V1, V3. Si hay un patrón de bloqueo de rama derecha, es decir, si es positivo en V1, tiene pinta de tracto de salida izquierdo, como en el ejemplo aquí, ¿no? Estos pacientes tienen extrasístoles idiopáticos, benignos en la mayoría de los casos, es decir, no van a cursar con muerte súbita, pero si son muy frecuentes, es decir, como quizás en este ejemplo, pudieran generar una taquicardiomiopatía.
y puede necesitar, por lo tanto, tratamiento, sea farmacológico o sea de ablación, como preferimos en la mayoría de los casos. Muy frecuente para causar taquicardiomopatía pueden llegar a ser 30% de todos los latidos en 24 horas. Digamos que cuando son más frecuentes, el 10%, nos preocupamos un poquito. Tampoco hay que cuantificar en todos los pacientes. O sea que si luego presentaremos el algoritmo, si la función ventricular es normal, si solo ves un extrasístole esporádico en un trazado electrocardiográfico normal, si el paciente tiene pocos síntomas, pues yo ya me quedo tranquilo, no hace falta hacer un Holter a todos los pacientes. Este ejemplo es de una extrasístole frecuente y que pudiera requerir seguimiento, ¿no? Más adelante lo comentaré. Y en esta diapositiva, más para cardiólogos, podéis ver diferentes morfologías de extrasístoles, de tracto de salida, derecho o izquierdo. Todas tienen en común el complejo QRS positivo en 2,3 y AVF. El del tracto de salida derecho tiene morfología del bloqueo ramo izquierda habitualmente, que es negativo en V1, aunque esto pues no suele ser suficiente. Hay que mirar el punto de transición en las precordiales, si van más hacia V5, V6 o hacia V2 o V3. Y aquí otros ejemplos de extrasístoles, taquicardias idiopáticas, con un QRS que no es el típico del tracto de salida, sino más bien de aparato valvular, músculo papilar. Estas de músculos papilares suelen tener un QRS muy ancho y a veces dan taquicardias monomorfas o extrasístoles de dos morfologías y sí que son más frecuentes de generar disfunción ventricular, hay que estar atentos. No sé si es porque es muy frecuente o porque el QRS es muy ancho o por las dos cosas. Así que solo un mensaje, que la morfología de los extrasístoles en el electro es importante. Ver el electro con los extrasístoles es muy importante para nosotros y pues si desde primaria nos lo podéis mandar, genial, mejor. Pues aquí viene finalmente, después de esta larga introducción, el primer algoritmo del protocolo de arritmias, ¿okay? Y va sobre extrasístoles. Entonces, tras una cuidadosa historia clínica y exploración, con el electrocardiograma en la mano, podemos determinar que hablamos de extrasístoles. Pues vamos a hacer un ecocardiograma en la misma consulta, ecocardioscopia, y si el eco es normal, el paciente tiene extrasistolia esporádica por el electro y por síntomas, damos el alta directamente, alta de seguimiento. Es fundamental explicar y tranquilizar al paciente y decirles que eviten estresantes, estimulantes, que mejoren la calidad del sueño y que el paciente sepa que es algo que va por rachas. Se puede pasar un periodo de 1 o 2 meses en que esto está peor, unos años asintomático y luego vuelve a estar sintomático, etc. Cuyo tratamiento farmacológico no es una maravilla ni está exento de efectos adversos. Si son extrasístoles frecuentes, recurrimos a un Holter de 24 horas. Y ahí, si hay menos de 10.000 extrasístoles ventriculares al día, alta. No nos preocupamos. Los mismos mensajes, etc. Aunque en estos casos, si el paciente está muy sintomático, los extrasístoles son muy molestos, el paciente acepta un tratamiento, probamos con bisoprolol a dosis bajas, por ejemplo 2,5 miligramos. Y remitimos el paciente a una consulta monográfica de arritmias. Esto lo hacemos internamente nosotros los cardiólogos. Y allí también remitiremos todos aquellos pacientes con más de 10.000 extrasístoles al día. Esta es una cifra un poco arbitraria, pero encaja bien con el porcentaje que os dije antes de extrasístoles superior al 10% de los latidos de un día. Y si en el eco se ve depresión de la función sistólica, hacemos el Holter. Si son muy frecuentes, sí que puede ser una taquicardiomopatía y se envía a la monográfica de arritmias. Y si no es así, continuamos el estudio de la disfunción sistólica en cardiología, las consultas generales de cardiología. Pues muy bien, aquí termina esta primera parte. Son 5 partes, faltan 4. Aquí he querido hacer hincapié en la información de la anamnesis y en el diagnóstico y en diferenciar los extrasístoles benignos de los no tan benignos. No es muy difícil, o eso creo. Continuaremos. Un saludo.